Hola a todos, ¿qué tal? Vamos a comenzar con la clase 2, el ciclo de la hipófisis ovario-útero y además fecundación y nidación. Es lo que tenemos hoy. ¿Cuál es el resultado del aprendizaje esperado para hoy? Hoy hay que aprender y explicar la importancia del ciclo hormonal, el ciclo ovárico y ciclo uterino. Bien, entonces tenemos dos objetivos, aprender y explicar. Reflexión desde la experiencia. El conocimiento de la fisiología reproductiva de la mujer y los problemas que conlleva toda gestación ayudarán al estudiante a investigar las medidas necesarias que mejoren la salud del feto y la madre. Esto es importante porque si ustedes conocen muy bien el ciclo de reproducción o la fisiología reproductiva y los problemas que van a conllevar toda gestación desde su inicio, desde su comienzo, y cómo se pueden gestar algunos problemas de manera preconcepcional, pueden orientar mejor a la madre para tener una mejor salud, tanto en el embarazo como también del producto del feto, ¿no? Ciclo femenino de la reproducción. La función reproductora es cíclica, tiene 28 días, incluye el hipotálamo, el hipófisis, el ovario, el útero, las trompas uterinas, la vagina, las glándulas mamarias, etc. El hipotálamo secreta la hormona liberadora de gonotrofinas. La hipófisis secreta la hormona estimulante del folículo, folículo estimulante o FSH, y la hormona luteinizante, que es la LH. Y el ovario secreta estrógenos y progesterona. La primera menstruación se llama menarquía, la última menstruación es la menopausia, y el producto principal de este ciclo femenino de la reproducción es el óvulo. Estos son unos puntos clave que deben tener en cuenta para iniciar el estudio de este tema. El útero. El útero va a ser el órgano que sirve para que anide el huevo o cigoto, es decir, el nuevo ser va a anidar en el útero. Y bueno, como ya hemos visto en la clase anterior, va a tener un endometrio. Y este endometrio va a ser aquel que, de acuerdo a lo que podemos ver acá, en este lado, va a tener alguna estructura que va a cambiar, de acuerdo sobre todo a las estructuras glandulares, que van a cambiar de acuerdo al ciclo en que nos vamos a encontrar en el ciclo ovulatorio y también dependiendo si es que hay implantación o no. Entonces se dan bastantes cambios en el útero, va a primero proliferar y luego se va a convertir en un endometrio secretor. Bien, eh, esta es una visión general de todo este ciclo, de ciclo hipotálamo, hipófisis, ovario y útero, como podemos ver acá, acá está todo el ciclo. Vamos a ver cómo el hipotálamo va a secretar la hormona liberadora de gonotrofinas, luego la adenohipófisis va a producir y liberar la hormona folículo estimulante y la LH o luteinizante, y vemos acá la FSH sobre todo en la fase folicular trabaja y la LH ya empieza a trabajar luego para la fase lútea, ¿no? Podemos ver que el ovario en la primera parte del ciclo se encarga principalmente de secretar estrógenos, mientras que en la segunda parte se encarga principalmente de secretar progesterona y también estrógenos, ¿no? Y además también vemos que luego de la ovulación el que se encarga de esta secreción hormonal es el cuerpo lúteo. Bien, durante los primeros días de la fase del ciclo ya menstrual, ciclo uterino. Acá estamos hablando del útero en esta zona, acá del ovario y acá del hipotálamo, hipófisis, que es diferente. Bien, ciclo ovárico, ciclo menstrual, pero se dan de manera simultánea. Bien, acá está el ciclo uterino. El ciclo uterino tenemos una capa funcional y una capa basal. La capa funcional del útero, de este endometrio, de la parte de la mucosa, de la recubierta endometrial, va a sufrir bastantes cambios.
En los primeros días del ciclo es la menstruación. Del 1 al 4 más o menos se da la menstruación y aquí es un endometrio y más o menos acá tenemos un día 1, día 2, ¿no? Eh, Tenemos un endometrio menstrual, un endometrio hemorrágico. Luego va a venir una fase restitutiva, una fase proliferativa en esta zona. Vemos principalmente dependiente de estrógenos. Y luego ya tenemos una fase secretora donde va a haber una acción de la progesterona a partir de la ovulación, más o menos. Y esta es ya la fase posovulatoria o la fase secretoria, ¿no? Si hablamos de la parte ovárica del folículo, hablamos de una fase posovulatoria, pero en el útero es una fase secretora, porque el endometrio ha cambiado. ¿Ya? Bien, ¿cómo es la comunicación hipotálamo-hipófisis? El hipotálamo va a tener varias células neurosecretoras que se van a comunicar, ya sea con la parte anterior y la parte posterior de la pituitaria o de la hipófisis. Acá, bueno, lo que nos interesa es sobre todo la hipófisis anterior, ¿ok? La hipófisis anterior, donde se encuentra la liberación hormonal de el LH y FSH que van hacia el aparato reproductor y que van a hacer, por ejemplo, acá, estimulación y producción estimulación de la producción de hormonas sexuales en las gónadas, y aquí FSH, estimulación de la producción de esperma y óvulos, ¿no? Porque, claro, también tiene función en el varón. Acá podemos ver entonces hipófisis anterior y hipófisis posterior. Bien. Rápidamente repasaremos las tres capas del útero. Tenemos un perimetrio, tenemos un miometrio, la parte muscular, perimetrio, la parte más externa, y tenemos el endometrio, la parte más interna. En el endometrio es donde se van a llevar a cabo estos cambios. La parte externa es la capa peritoneal, cubre la pared externa, el músculo y la mucosa de la pared interna, que es la que vamos a observar aquí en las fases del ciclo uterino, que tiene su concordancia con el ciclo ovárico, que a la vez tiene su concordancia con el ciclo hormonal, que viene del hipotálamo hipófisis. Todo esto en simultáneo. Recordaremos también entonces que bueno, el aparato reproductor femenino a nivel macro tiene estos componentes, ¿no? A nivel interno, los órganos internos, el ovario, la trompa uterina, el útero, el cuello uterino, tenemos la vagina, cuello uterino, perdón, y la vagina. Así también tenemos la parte externa, los órganos externos o la vulva. Eh, el ciclo ovárico se compone, como ya hemos dicho, de 28 días y vemos acá cómo los folículos primordiales son bien pequeñitos, ¿no? Se están desarrollando, luego ya tenemos un folículo primario, luego un folículo secundario, luego ya un folículo terciario de Graf, luego ya tenemos bueno, la ruptura de este folículo y luego un cuerpo lúteo hemorrágico, un cuerpo lúteo ya totalmente formado y luego un cuerpo albicans, ¿no? Esos son más o menos, grosso modo, el desarrollo del ciclo ovárico. Recordar entonces que el hipotálamo secreta la hormona liberadora de gonadotrofina, la hipófisis anterior secreta la hormona estimulante del folículo y la luteinizante. La FSH va a promover el crecimiento de los folículos primarios. Esto en la primera semana. Bien, en la primera semana vamos a tener bueno, el inicio de todo este ciclo ovárico, ¿no? Se dice que la, la hormona FSH, o sea, no, es decir, que el desarrollo de los folículos primarios es independiente de la FSH. La FSH lo que hace es evitar que estos folículos primarios se hagan atrésicos, porque normalmente se hacen atrésicos, pero 15 a 20
folículos se estimularán por la FSH y seguirán su desarrollo, 15 a 20, de los cuales pues solo uno es el que se devuelve un folículo de grado, ¿no? Eso es lo importante acá. Eh, a medida que se va desarrollando, pues en la primera semana vamos a tener entonces un folículo primario avanzado, que es el que está acá en esta imagen. Bien, o sea, continúa su desarrollo de folículo primario, ¿no? Primero, folículo primario unilaminar a folículo primario multilaminar, ¿no? Este folículo primario multilaminar ya va a tener claramente su zona pelúcida, que se inicia desde folículo primario unilaminar, va a tener sus células de la granulosa y va a tener sus células de la teca. Acá hay una interacción entre estas células que va a implicar lo siguiente. La LH, que sí estimula acá, obviamente no a altas dosis porque el pico produce la ovulación, pero sí hay una estimulación inicial de la LH, sobre todo a las células de la teca interna. Las células de la teca interna van a secretar por el estímulo de la LH andrógenos. Estos andrógenos van a pasar a las células de la granulosa que por estímulo de la FSH van a activar una aromatasa que va a convertir estos andrógenos a estrógenos. ¿Ok? Eso es más o menos lo que está sucediendo en esta primera semana. Entonces lo que había sucedido en el ovario. Ahora veremos lo que sucede en el útero, en el endometrio. En el endometrio, en la primera semana, bueno, va a estar la menstruación y luego de eso va a haber una revitalización a partir del día 4 o 5, ¿no? Una revitalización en los primeros días en los últimos días de la primera semana, una revitalización de la cubierta del endometrio, una reconstrucción de las glándulas y también de las arterias espirales, ¿no? Vamos viendo una fase proliferativa. Que esta fase proliferativa va a ser de los 4 a los 14 días, o sea, va a implicar la primera y la segunda semana. Lo característico aquí, como podemos ver en la imagen, es que hay bastantes células rectas, ¿no? Y no parecen ubicar todo, o bueno, comparativo con el estroma, pues no se ven que ocupan demasiado espacio, ¿no? Como podemos ver acá en la parte superior. Resumen de la primera semana, entonces acá vamos a ver este eje, ¿no? Un folículo en crecimiento, un folículo primario multilaminar, primario unilaminar, primario multilaminar, un folículo antral, ¿no? Y esto ya más o menos para la segunda semana. En la primera semana estamos como que un folículo en crecimiento. Entonces el eje FSH va a producir el crecimiento folicular que va a estimular la LH también en la teca interna. Hay un estímulo de la LH en la teca interna. El ciclo ovárico es una fase sobre todo estrogénica por el producto, o sea, estos folículos mientras van creciendo, estas células de la granulosa mientras van creciendo, van secretando estrógenos que ya vimos que era por la aromatasa, que utilizaba los andrógenos que venían desde la teca interna. El endometrio va a estar en una fase proliferativa en la primera semana. Tenemos entonces en la segunda semana, que es la semana donde suceden más cosas, vamos a estar acá, en esta zona. La LH va a continuar estimulando a las células de la teca va a continuar secretando andrógenos, que va a la teca, recuerden que la teca, que van a ser sustrato de para la producción de estrógenos por las células de la granulosa, por su aromatasa, y por lo tanto estos estrógenos van a seguir estimulando, van a seguir aumentando. Va a haber tal aumento de estrógenos que luego esto va a dar origen a un pico de LH. Este pico de LH y además también un aumento de FSH va a dar lugar a un crecimiento rápido, súbito del folículo, crecimiento folicular, va a haber una presión intrafolicular grande y aparte también se dice que va a haber una contracción de del músculo liso
de las células de la teca externa y que, bueno, de la teca en general, de la teca externa principalmente, y que todo esto va a generar la ovulación, que se rompa, ¿no? Que se forma un estigma en esta zona, este abombamiento se va a denominar estigma y se va a llevar a cabo la ovulación. Eso es lo que debemos recordar de toda esta fase. Y vemos cómo el estímulo estrogénico también hace que haya una fase proliferativa acá en el útero. En este momento es en el que, producto de todos estos estímulos, se da también la conversión de un ovocito que era un ovocito primario a un ovocito secundario. O sea, se completa la meiosis 1 y se da paso a la meiosis 2. Acá también vamos a encontrar el segundo cuerpo polar. El segundo cuerpo polar sí termina su división, pero vamos a tener principalmente el ovocito 2, el ovocito secundario. Este ovocito secundario es expulsado tanto rodeado de su zona pelúcida como de la corona radiada. Eso es importante y eso es lo que debemos recordar. Todo esto se denomina, se puede denominar complejo ovocito cúmulo. También algunos lo definen así. Bien, entonces esto es lo que vemos en resumen. Este pico de LH no solo produce la ovulación, sino también produce la reanudación de la primera división meiótica del ovocito primario. ¿Ok? Entonces los folículos ováricos maduros contienen ovocitos secundarios. Eso es importante. La zona pelúcida que vemos acá está constituida por tres proteínas, ¿no? ZPA, ZPB, ZPC, algunos le ponen ZP1, ZP2, ZP3, siendo la ZP3 la más importante, ¿no? Eso también cabe aclarar. Bien, eso es lo que hemos visto en la segunda semana. Entonces aquí tenemos el eje hipotálamo hipoficiario, se inhibe un poco la FSH, hay un predominio de LH, hay la fase hormonal ovárica estrogénica máxima que vamos a ver que desencadena este pico de LH y la ovulación, y el endometrio está en una fase proliferativa final. Bien, bueno, en la tercera semana las células ya de la granulosa y la teca interna van a formar el cuerpo amarillo. Son todas estas células, bueno, estas células granulosas luteínicas del cuerpo amarillo van a secretar también progesterona y algo de estrógenos también, que sobre todo van a tener efecto en el endometrio, ¿no? Vamos a ver un endometrio. Bien, en la tercera semana básicamente ya luego de la ovulación, pues en el ovario tenemos principalmente el cuerpo lúteo, como hemos visto, que a las finales pues se va a derivar en un cuerpo albicans, ¿no? Pero acá tenemos la fase lútea, por eso se llama fase lútea o secretora. ¿Por qué secretora? Secretora porque el útero está secretor. Y lútea porque en el ovario tenemos el cuerpo lúteo. En el endometrio se van a dar varios cambios, ¿no? Varios cambios en los que las células van a estar secretando glucógeno, se van a edematizar, van a tener mayores glándulas. Así también las arterias espirales de la capa funcional llegan a su máximo desarrollo. Eso implica que se está preparando para la anidación. Entonces aquí, miren, luego de la ovulación, inmediatamente después de la ovulación, el cuerpo no se llama cuerpo lúteo, sino el folículo se convierte, se transforma en un cuerpo hemorrágico, que luego ya va a ser el cuerpo lúteo. Eso es lo que sucede en la tercera semana. Entonces, en la tercera semana, el predominio de LH, el ciclo ovárico por progesterona, por el cuerpo amarillo, ¿no? Progesterona, también estrógenos, también van a haber
gestágeno y nitrógeno, se dice que hay un endometrio proliferativo temprano, luego proliferativo tardío, que pues va a irse desarrollando, haciéndose más tortuoso, más edematoso, las glándulas se ven más aserradas, ¿no? Más aserradas, y eso determina una fase secretora, es la fase secretora. ¿Por qué secreta qué? Glucógeno principalmente. La cuarta semana continúa el proceso, la LH va cayendo, la progesterona estimula el desarrollo endometrial, como hemos visto, el endometrio sigue siendo lo que es un secretor temprano y un secretor tardío, miren, más tortuoso, las células más tortuosas de lo que eran rectas, y acá más tortuosas, más aserradas, más edematosas incluso. Bien, en la parte en el ovario, pues seguimos con el cuerpo lúteo, que el cuerpo lúteo va a continuar su actividad por 14 días, si es que no se fecunda, y si se fecunda va a aumentar de tamaño. Acá tenemos una imagen, cuerpo lúteo bastante grande. Finalizando ya la cuarta semana, vamos a tener el endometrio hemorrágico, ¿no? Ya en los últimos días para que inicie la menstruación. Lo que pasa es que la capa funcional se va a comprimir por contracción de las arterias espirales. Hay una supresión de las glándulas también, se invade de leucocitos, hay isquemia, hay necrosis, las arterias espirales se dilatan y se rompen, hay un exudado hemorrágico y viene la menstruación. La fase menstrual ya implica 1 a 4 días, implica la descamación de la capa funcional del endometrio. Es la cuarta semana, pues está la fase menstrual, fase que podemos ver acá, ¿no? La fase terminal y luego en el inicio, que es la fase menstrual, los primeros días. Vamos viendo cómo se da la fase proliferativa, la fase secretora, que se inicia 2 a 3 días después de la ovulación. Facilita la implantación en el endometrio. Acá vamos viendo cómo se da la ovulación, el cuerpo lúteo, ¿no? Cómo se queda el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo del embarazo pues sigue creciendo, ¿no? Incluso. Recuerden que hay fases hormonales, se denomina la fase folicular y fase lútea. Fase folicular y fase lútea, ¿no? Fase folicular porque predomina la FSH, porque predominan los folículos, el desarrollo folicular, y luego fase lútea porque está el cuerpo lúteo, ¿no? Los folículos primarios necesitan la FSH principalmente, van a secretar estrógenos que van a estimular a las células de la granulosa y de la teca también. La progesterona hace que aumenta, ¿no? Por el efecto de la LH, y luego hay un estímulo luego inverso, ¿no? Que la progesterona inhibe a la LH, ¿no? La ovulación se da por un aumento predominio de la LH, pero también de FSH, por el crecimiento que dijimos súbito del folículo ovárico. Luego la fase luteínica, después de la ovulación, el cuerpo lúteo, que está compuesto por células de la granulosa y de la teca, secreta estrógenos y progesterona, el endometrio inicia su fase secretora. La LH mantiene el cuerpo lúteo, por eso es que tampoco está totalmente inhibida, ¿no? Y por eso dura 14 días. Ahora hablaremos un poquito sobre la fecundación. Para esto vamos a recordar que el ovocito, este es un ovocito secundario en la segunda fase, en la segunda metafase, en la metafase 2 de la meiosis 2, ¿no? Eh, aquí tenemos, ya lo tenemos ahí, bueno, el ovocito está listo para ser fecundado y recién cuando es fecundado concluye, ¿no? Concluye su meiosis. Ahí está, acá tenemos nuestra membrana citoplasmática, tenemos nuestra zona pelúcida y nuestra corona radial. Eso es lo que tenemos en el ovocito. Podemos ver acá el núcleo del espermatozoide con los acrosomas, ¿no? El acrosoma con sus enzimas, ¿no? Hay una perforación en la pared del acrosoma, en esta zona, en la corona radiada, luego tenemos en la zona que penetra la zona pelúcida, y aquí ya va a entrar pues el contenido
del espermatozoide dentro del citoplasma del ovocito, ¿no? Eso es la fecundación, más o menos dentro de las primeras 24 horas de la ovulación. Recordar entonces que la zona pelúcida nos va a permitir, o sea, se va a dar a cabo acá, se va a llevar acá, en esta área, en esta zona, la reacción acrosómica, que es la liberación de las enzimas acrosómicas, que es la unión del espermatozoide con la proteína ZP. Se digiere ZP y permite llegar al ovocito. Luego de eso hay una reacción cortical que impide más contacto de espermatozoides ovocito. Se da entonces la segunda división meiótica del, del ovocito, una división desigual del citoplasma, dos células haploides, el óvulo y el segundo cuerpo polar, se lleva a cabo acá, miren. Primer y segundo cuerpo polares están acá lateralizados, generalmente se quedan ahí lateralizados. Y acá están los dos pronúcleos que se van ya a unir y se va a formar el cigoto. Con el pronúcleo femenino y masculino ya hay un número diploide de cromosomas. Eso se lleva acá. Finalmente, va a darse inicio de los primeros días del ovocito con la segmentación, la compactación y la implantación, ¿no? La segmentación implica que el cigoto alcanza la etapa bicelular, sufre una serie de divisiones mitóticas, vemos acá, ¿no? Incrementa su número de células. Estas células se hacen más pequeñas cada vez, se denominan blastómeras. Hay una compactación, las blastómeras alcanzan un máximo contacto entre sí y forman una esfera celular compacta que se mantiene unida por uniones estrechas. 3 días después, solo 3 días después de la fecundación, las células del embrión compactado se dividen de nuevo para formular la mórula. La mórula, ¿cuántas células tiene? 16 células. Estas células constituyen la masa celular interna y las células circundantes van a formar la masa celular externa, ¿no? La celular interna origina entre sí los tejidos del embrión y la celular externa constituye ¿qué? El trofoblasto, después de la formación de la placenta. Y se lleva a cabo pues, la implantación. En la primera semana del desarrollo, el cigoto humano ha pasado por las fases de mórula y blastocisto y ha comenzado su implantación en la mucosa uterina. Bien. Recordando, en la primera semana del ciclo sexual, la FSH promueve el crecimiento de los folículos primarios. O sea, los folículos primarios no necesitan de FSH para seguir desarrollándose, o sea, para convertirse, perdón, los primordiales para convertirse en primarios. Solamente que necesitan FSH para que se sigan desarrollando. Y se van a desarrollar aquellos que tienen más sensibilidad, más capacidad de desarrollo, más receptores de FSH, en fin, 15 a 20 por ciclo. En el ovario, las células foliculares producen estrógenos, el endometrio entra en fase proliferativa y vive una estimulación también del cuello uterino. Recuerden acá la imagen del cuerpo lúteo, del cuerpo amarillo, que va a tener la función de secretar hormonas, porque se han quedado con células granulosas y de la teca y que va, por lo tanto, a secretar hormonas, ¿no? Principalmente progestágenos y estrógenos. Y eso hace que el entre en la fase secretora. Como vamos a ver acá, miren todas estas células, estas glándulas rechonchas, tortuosas, como aserradas, que podemos ver en el endometrio en la fase secretora. Y también las arterias espirales que estarían más grandes, ¿no? Recordamos entonces nuestro corte de túbulo seminífero de adulto y podemos ver acá nuestras espermatogonias tipo A, espermatogonias tipo B, que luego pues ya van dándose que el espermatocito primario, espermatocito secundario, ¿no? Que luego van a dar origen a las espermátides y luego por la espermiogénesis a los espermatozoides, ¿no? En el lumen del túbulo seminífero. Y acá podemos ver algunas otras organelas, algunas otras células, ¿no? También tenemos acá las células de Sertoli, ¿no? Las células de Sertoli, por ejemplo aquí, miren, ¿no? El núcleo de la célula de Sertoli, ¿no? Y aquí todo el citoplasma de la célula de Sertoli, este es el núcleo. Podemos ver acá otra célula de Sertoli, ¿no?
Dentro de la célula de Sertoli van a estar dentro de todas estas células de Sertoli, que son las células de sostén o de soporte, vamos a tener el desarrollo de los espermatozoides, la espermatogénesis. La espermatogénesis, no se olviden, forman 4 células haploides. Aquí podemos ver el desarrollo, ¿no? Y la célula de Sertoli también por acá, ¿no? ¿En dónde? En el túbulo seminífero. En el túbulo seminífero. Está en el testículo, ¿no? Bien, entonces vamos a tener la fecundación, que es una secuencia compleja de acontecimientos moleculares coordinados, donde hay un contacto entre el espermatozoide y el ovocito, que va a finalizar con la mezcla de los cromosomas de ambas células, ¿no? Hay una etapa de capacitación para el espermatozoide, en la que implica cambios en la membrana, eliminación de la glicoproteína del plasma seminal. Luego hay una reacción acrosómica que implica una función de la membrana acrosómica externa liberando enzimas necesarias para atravesar la zona pelúcida. Tenemos luego, la penetración de la corona radiada primeramente, luego la penetración de la membrana pelúcida y luego la función de las membranas celulares del ovocito y el espermatozoide. Aquí está la fecundación, otra vez el acrosoma. Podemos ver cómo va a penetrar la corona radiada, luego va a penetrar la zona pelúcida y luego va a entrar a la fusión con el óvulo. La respuesta del ovocito, pues, hay reacciones corticales y de zona. El de corticales es de la corona radiada, de la zona pelúcida, luego la reanudación de la segunda división meiótica que se había detenido en la metafase 2. El ovocito completa su segunda división meiótica y por lo tanto hay un segundo cuerpo ovular. Resultados, pues, el restablecimiento del número de diploide de cromosomas, determinación del sexo, iniciación de la segmentación, los bractómeros, la contractación, la mórula, el blastocisto, que va a tener el embrioblasto y el trophoblasto ya cuando se implanta. Y finalmente una imagen resumen de todo lo que ha sucedido hasta la implantación, en los primeros días después de la fecundación. Bien, con esto hemos terminado, solamente es un breve resumen para que tengan en cuenta y ya discutiremos más en clase. Hasta luego.